Hola amigos, bienvenidos a la segunda presentación de la bacteria, o como la llamamos allá en Australia, de Bacteria Connection. Hoy vamos a empezar a adentrarnos en cuán importante esa bacteria es para nosotros. Y de hecho, si recordarás del anterior programa, hay más bacteria en ti que células que te pertenecen a ti. El título de hoy se llama Bacteria Are Us. Si usted ha conocido ese supermercado grande de juguetes que se llama Toys R Us, viene a significar en inglés que nosotros somos juguetes. Piensa en nosotros, piensa en juguetes. En este caso he querido usar este juego de palabras. Piensa en ti, piensa en bacteria. Porque en realidad hay más de ellos que de ti. Hay más de ellos que de ti. Cuando el número de ellos es alto y si están en un balance correcto, también hay que especificar esa parte, si el número es alto y están en un balance correcto, hay más de ellos que de ti y tú estás más vivo. Si el número es bajo y sobre todo también si hay un desequilibrio de su presencia, la persona tiende a estar más cerca del final de sus días. Ahora les quiero recordar, antes de comenzar, la advertencia con la que comenzamos estos programas. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Bien. Ahora, después de esta pequeña advertencia, de esta pequeña nota, antes de comenzar, vamos a empezar a mirar de 0 a trillones en menos de 7 días. Cuando un bebé está dentro de la barriguita de la mamá, en su canal gastrointestinal existe 0 bacteria. Está totalmente libre de bacteria. No ha sido alimentado por la boca, sino a través del ombligo y del ombligo directamente al hígado. Entonces, lo que es el canal gastrointestinal está totalmente libre de bacteria. Sin embargo, cuando va a pasar a través del canal de nacimiento de la mamá, es la primera vez que bacteria inocula a este bebé. Lo inocula a través de las orejas, en la piel, a través de la nariz, de la boca, etc. Para el tiempo en el cual ese bebé ha salido, ya ha recibido una inoculación de bacteria. En ese momento es poca, pero en menos de 7 días se convierte en una población inmensa. Pues bien, en mi práctica allá en Australia podemos ver que niños van a tener ciertas propensidades o ciertos riesgos de alergias o problemas en la piel, problemas gastrointestinales o incluso ciertos problemas cognitivos debido a cómo esta bacteria, estas poblaciones de bacterias se han ido arreglando entre ellas. Sabemos ya, y los estudios así lo demuestran, que niños que han nacido a través de la cesárea están expuestos a un portfolio de bacterias totalmente diferente o bien diferente a aquellos que han nacido a través del canal de nacimiento de la mamá. Cuando nacen, por ejemplo, a través de cesárea, están expuestos a la bacteria que pueda estar en el medio ambiente de la habitación, de la sala de operaciones, etcétera, la bacteria expuesta luego con la mano de la mamá, etc. Pero no necesariamente con el portfolio que la mamá ya tenía en el canal de nacimiento. Al mismo tiempo sabemos que el portfolio intestinal de la mamá causa una especie de reflejo, o tiene un reflejo, una réplica aproximadamente de un portfolio vaginal. Cuando la mamá tiene problemas intestinales, la mamá, por ejemplo, va a tener más riesgo de infecciones urinarias. Sobre todo si esa mamá ha tenido una historia en infecciones urinarias, eso nos puede dar una indicación de qué tipo de portfolio, de qué tipo de porcentajes
y de qué manera se organizan la bacteria en la zona vaginal al mismo tiempo que en la zona intestinal. No es exactamente el mismo portfolio, pero normalmente cuando uno está mal es una indicación que el otro también lo va a estar. Entonces, cuando el bebé nace y nace a través de una mamá y de un canal de nacimiento que tiene un portfolio balanceado o equilibrado, hay más buenas nuevas, hay más buenas noticias para ese bebé, puesto que su primera inoculación va a llegar de una manera más equilibrada. Cuando la mamá tiene un desbalance, un desequilibrio, deberíamos decir, un desequilibrio en su portfolio, ese mismo desequilibrio es la primera inoculación para el bebé. A raíz de ello, luego tenemos el colostro de la mamá, o el colostrum. Yo lo llamo colostrum ahí en Australia. ¿Cómo lo llamo aquí? Déjeme leer primero con usted. En el momento previo al nacimiento, el canal gastrointestinal del bebé, como ya les dije, no contiene ninguna colonia de bacteria. El bebé está expuesto a nuevos portfolios de bacteria a través del canal del parto, el colostro, es como se dice aquí en España, y la leche materna. Los bebés nacidos a través de cesárea tienen un mayor riesgo de sufrir alergias. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios constantemente porque en los últimos años se ha podido investigar esa área. También sabemos, y es una de las áreas que tratamos en la clínica médica allá en Melbourne, que niños con autismo tienden a tener un portfolio intestinal desbalanceado o desequilibrado. Casualmente, eso también les va a afectar a la hora de la generación de sus neurotransmisores. Entonces, uno de los tratamientos que están establecidos es dietas especiales que les ayuden a estos niños a rectificar ese desbalance o ese desequilibrio de bacteria en su canal gastrointestinal. Bien, en el estómago, esto simplemente aquí en la imagen quiero que la vean, está en inglés. Esta es la distribución de la microflora en el canal gastrointestinal. A pesar de estar en inglés, les comento rápidamente que cuando estamos hablando del estómago, no estamos hablando de gran cantidad de bacteria. La bacteria en el estómago no tiene tanto número en sí, o no tiene tantas colonias en sí. Ya en la parte alta del intestino delgado, el número comienza a aumentar. Cuando llegamos al ileum, cerca de del cecum, en la última parte del intestino delgado, los números empiezan a aumentar drásticamente. Y evidentemente, cuando llegamos al colon, los números se transforman en una civilización cosmopolita de bacteria. Para que se hagan una idea, cuando hablamos del estómago y el número de bacteria y de colonias en el estómago, hablamos en los miles. Cuando hablamos en el intestino delgado, evidentemente, según cuán arriba del intestino delgado, hablamos de los millones. En este caso, 100 millones. Y ya cuando hablamos del intestino grueso, podemos hablar de millones de bacterias. Esa es básicamente la proporción. Vamos de menos a más. De menos a más. Por eso en uno de estos programas les voy a comentar acerca de la suplementación de probióticos. Y qué cosas mirar a la hora de comprar un probiótico. Porque muchos probióticos en realidad no van a tener un efecto donde queremos que tengan el efecto. Porque a través de los jugos estomacales va a haber muy poquita de esa bacteria que va a pasar hacia adelante en el canal gastrointestinal y empezar a ayudarte a ti a la hora de repoblar cierto tipo de bacteria. ¿De acuerdo? Comer sano no es suficiente. Aparte de comer, tenemos que digerir. Y aparte de digerir las comidas, esas comidas han de ser absorbidas. Tenemos que tener la capacidad de absorber esas comidas, tenemos que tener la capacidad de asimilar esas comidas y tenemos
que tener la capacidad de excretar los desechos y toxinas que a través de esas comidas, el residuo, digamos, y tenemos que tener la capacidad de excretarlo, de eliminarlo. Cuando nosotros comemos algo, en realidad técnicamente todavía esa comida no ha entrado en nuestro cuerpo, ha entrado en el canal gastrointestinal. Imagínense lo siguiente, imagínense una montaña y una ciudad que está construida alrededor de la montaña. Y hay un túnel en esa montaña. Cuando usted entra en el túnel, dentro del túnel, en esa carretera, dentro del túnel hay salidas hacia la ciudad. Salida número 1 hacia la ciudad, salida número 2 hacia la ciudad. Si usted no toma ninguna de esas salidas, va a entrar por un lado del túnel y va a salir por el otro lado del túnel, pero no va a entrar en la ciudad. En realidad no ha entrado en la ciudad. De la misma manera, esta es la entrada del túnel y todos sabemos cuál es la salida del túnel. El ser capaces de absorber los nutrientes tiene el sentido de que esa comida que acabamos de ingerir pueda ser absorbida en nuestro cuerpo o hacia nuestro cuerpo. Para ello, primeramente, tenemos que tener la capacidad de digerir o digerir lo hablamos en el término de hacer la digestión de los alimentos. Y la digestión comienza en la boca, comienza con los dientes, comienza con la ensalivación, con la enzima alfa amylase, en inglés se dice amylase. Te doy el trabajo en casa para que me digas cómo se dice en español. En inglés se dice alfa amylase, que empieza a romper las cadenas de carbohidratos y azúcares complejos. Luego también tenemos en el estómago, que básicamente es un ambiente de un pH del 2, en el cual las proteínas empiezan a ser digeridas para poder ser separadas en diferentes aminoácidos. Después tenemos el duodeno, en el cual el pH viene a ser alrededor del 5, y ahí tenemos también elementos del páncreas y de la vesícula para digerir también más las grasas, continuar con la digestión de otro alfa amylase del páncreas para los carbohidratos y azúcares y convertirlos en azúcares simples. Eso es la digestión. Tenemos que tener ese proceso. Cuando comemos muy rápido, no masticamos la comida, tenemos problemas con el ácido clorhídrico, tenemos problemas en el páncreas, tenemos problemas en la vesícula, etc. Son elementos que nos están impidiendo digerir la comida. Entonces, primero tenemos que comer, pero luego tenemos que tener la facultad de digerirlo. Después de tener la facilidad o la capacidad de digerir esos alimentos, tenemos que tener la capacidad de absorberlos. Si tenemos, por ejemplo, daño en las paredes intestinales, si tenemos, por ejemplo, daño en las células que forman las paredes intestinales y que son las responsables de la absorción. Si tenemos, por ejemplo, mucha mucosidad debido a un daño en esas paredes, esa mucosidad nos va a impedir que las enzimas digestivas actúen porque la grasa gruesa de mucosa está en el medio, está preveyendo esas enzimas digestivas que actúen. Si al mismo tiempo tenemos una sobrepoblación de bacteria grande en esa zona, recuerden que la gran número de bacterias debería estar más abajo. Si la tenemos bien arriba, entonces esa persona se va a sentir con un hinchazón justo después de comer, etc. Y esa bacteria va a estar ahí para alimentarse a ella y no para dejar que tú te alimentes. Es como que te están robando ellos, esa bacteria te está robando a ti tu comida. Y luego, una vez absorbido, tenemos que tener la habilidad de asimilar esos nutrientes. Y para asimilar esos nutrientes tenemos que tener ciertos cofactores, tenemos que tener magnesio, tenemos que tener potasio, tenemos que tener la cadena de electrones a la hora de producir energía, tenemos que tener diferentes cofactores, como por ejemplo el zinc, la vitamina B12, la vitamina B6, que nos ayudan a metabolizar, a absorber, a metabolizar y a crear energía de esos nutrientes, a poder almacenar ciertos nutrientes, por ejemplo, vitaminas que son solubles en grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego,
siempre va a haber un residuo. Es como cuando usted quiere calentar la casa, pone madera y siempre va a quedar un residuo, siempre va a quedar la ceniza. Ese residuo tenemos que tener la capacidad de que no se almacenen dentro de las células, que no se almacenen en tejido graso, que no se almacenen en el líquido intracelular. Y tenemos que tener la capacidad de excretarlo, de limpiar ese residuo. Si alguno de esos elementos falla, nuestra nutrición falla. ¿Me sigue? Ok. El canal gastrointestinal, o lo vamos a llamar el GI, gastrointestinal, es el responsable de fabricar todos los neurotransmisores. Todos los neurotransmisores que van a ser usados en diferentes partes del organismo y para diferentes motivos. El neurotransmisor GABA es para que viene con un precursor del aminoácido glutamina, que no sé cómo, glutamina, será como se llamará en español, glutamina, que nos permite estar más calmados. Si nosotros tenemos una dificultad a la hora de manufacturar o de fabricar ese neurotransmisor, la persona va a tener más problemas a la hora de vivir una vida más calmada. Todos los neurotransmisores, todos, se fabrican, se manufacturan en el canal gastrointestinal. Tenemos más terminaciones nerviosas en nuestro intestino que en nuestra columna vertebral. En otras palabras, tenemos más sensaciones que pueden estar conectadas con esta zona del tronco que las sensaciones que podemos tener en nuestra columna vertebral. Por eso en inglés hay un comentario, una expresión que se dice, tengo un gut feeling, lo siento en mis tripas. Cuando tengo una sospecha, lo siento en mis tripas. Más de 32 hormonas conocidas dentro de nuestro sistema digestivo son manufacturadas al mismo tiempo y son segregadas a través de receptores en el canal gastrointestinal. Con lo que significa que tenemos que cuidar la funcionalidad de este canal. Y uno de los elementos básicos importantes en esa salud gastrointestinal es la bacteria. 95% de los receptores de serotonina se encuentran en nuestro intestino. 95% de los receptores de serotonina son aquellos receptores que acomodan al triptófano para segregar serotonina como un neurotransmisor que nos haga sentir bien en general, en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo, en nuestra mente. La serotonina es la que pone el sol en nuestra mente en lugar del día nublado. Y 95% de los receptores de serotonina se encuentran en el intestino, en el canal, en el gastrointestinal. Si ese canal gastrointestinal no está saludable, los receptores de serotonina no van a trabajar de una manera eficiente, lo que significa que la persona empieza a tener más días nublados que días de sol. El caso es que si empezamos a tratar de arreglar aquí, cuando el problema ha comenzado aquí, no estamos realmente dando con la causa del problema. La conexión brain-gut, lo he dejado en inglés para enseñarles un poquitito de inglés. Para aquellos que no lo conozcan, la conexión brain-gut es la conexión cerebro-tripas. Hay una conexión estudiada, identificada en los estudios y aceptada médicamente en los estudios psicológicos de la conexión entre el cerebro y las tripas. ¿Cuál es esta conexión? Entre otras cosas, el estrés produce cambios en la flora intestinal. El estrés, un estrés mental, aquí, va a causar cambios en la microflora de aquí abajo. Eso ya está identificado. ¿Tiene mariposas en sus tripas?
Allá en Australia se dice, I've got butterflies in my stomach. Tengo como mariposas, un feeling, una sensación de que un hormigueo. Ese hormigueo en realidad es un hormigueo real. Es un hormigueo real. Es como que las pequeñas bacterias están sobreexcitadas por una razón o por otra. A veces es negativo, a veces es positivo. Estoy enamorado, tengo las mariposas en el estómago. Pero estoy deprimido o tengo miedo o tengo etcétera, etcétera, etcétera. También las mariposas aparecen. Esas mariposas en realidad son reales y es una estimulación nerviosa en los receptores, en las terminaciones nerviosas y la actividad de la microflora. Los cambios en la flora intestinal producen inflamación. ¿Se siente hinchado? ¿Qué ocurre? Que cuando hay un cambio no positivo, sino negativo, en esa microflora, eso tiende a aumentar el riesgo de inflamación. La cantidad de gente que viene a verme allá a la clínica, y cuando yo les pregunto, cuando come algún alimento al cabo de media hora o incluso antes, o incluso 2 horas después, se siente hinchada o hinchado, siente la necesidad de tener que quitarse el botón del pantalón después de comer, o es algún sentimiento que lleva a lo largo del día. Y hay gente que me ha dicho, Óscar, si fuera por mí y si fuera posible, yo viviría sin comer. Porque para mí comer es una experiencia positiva en la boca, pero después de 15, 20 minutos es un hinchazón continuo. Yo me levanto a las mañanas, bebo agua, me dicen, y ya me hincho incluso con agua. ¿Es esa su experiencia? ¿Se hincha incluso con agua? La inflamación produce una amalgama de síntomas. Y vamos a hablar más tarde en otros programas de cuáles pueden ser una enorme lista en realidad de síntomas basados o al menos teniendo la bacteria y esa microflora como contribuyente para una manera positiva o una manera negativa. Déjenme decirles que toda la información que les estoy dando y que les voy a dar, sobre todo cuando empiezo a hablar de las diferentes familias y los diferentes tipos de probióticos, todos unidos a diferentes condiciones médicas o enfermedades médicas, todas ellas están basadas en estudios científicos. Yo no saco las referencias de Wikipedia. Yo no voy a Google y busco la información en Google. De hecho, es ilegal para mí presentarles a ustedes una información que he encontrado en una website o una página web, o que he encontrado en Wikipedia. En Wikipedia hay cosas interesantes, pero a la hora de darles yo información de qué elementos, de qué probióticos, de qué familias de probióticos son efectivos para ciertas condiciones, siempre le voy a poner la referencia de los estudios que han sido hechos, que han sido publicados. Allá en Australia en inglés se dice que han tenido peer review, que han sido revisados por gente de la misma área y han tenido la oportunidad de investigar, de analizar esos estudios. Si aquello que usted ha escuchado en la calle o ha escuchado a amigos o ha escuchado de alguien y está basado en páginas web que no están acreditadas o en páginas web de información básica, yo le recomiendo que tenga un poquitito de cuidado en sacar conclusiones definitivas de ese tipo de personas o de ese tipo de información. Lo que yo voy a hacer es presentar referencias y si tiene algún problema, llame a aquellos que han hecho los estudios basados en esas referencias y comuníquese con ellos. No son cosas que yo le estoy diciendo a usted porque yo me las he inventado. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora vamos a concluir con lo opuesto. Vamos a empezar con el gut, vamos a empezar con las tripas y vamos a acabar con el cerebro. Los cambios en la flora intestinal producen inflamación. Ahora empezamos desde aquí abajo primero. Tenemos un cambio de la microflora y este cambio produce inflamación. La inflamación produce síntomas. Los cambios en la flora intestinal interfieren, entre otras cosas, con la producción de neurotransmisores. Ahora que tenemos una interferencia en la producción de neurotransmisores, vamos a tener una interferencia
a la hora del proceso cognitivo del cerebro. Los niveles inadecuados de neurotransmisores causarán deterioro en la función cerebral. Esto es lo que se identifica en el mundo médico como the gut-brain connection and the brain-gut connection. El cerebro con las tripas y las tripas con el cerebro, porque están totalmente interrelacionadas. Si usted tiene un problema aquí, le va a afectar aquí. Y si usted tiene un problema aquí, como veremos en el siguiente programa, también va a tener repercusión en sus tripas, en su estómago. Les veo en el tercer programa.